Este gráfico corresponde a una función logarítmica, ¿ya? Estamos graficando aquí la función h de x. La letra que está aquí no interesa mucho, puede ser f de x, y, z de x, t de x, no hay problema. Aquí estamos trabajando h de x, ¿ya? La función logarítmica que estamos graficando aquí es logaritmo de x en base 1. ¿No? Entonces, no, a ver, estamos mal aquí, perdón, que esta es la gráfica de la función logaritmo natural. No podemos tener uno en la base. Bueno, a ver, déjenme que la pongo más acásito. Ahí y ahí. Ahí sí estamos graficando una función. Y perdón que le quito todas estas. Déjenme un minuto aquí, le quito las rayas que tienen ahí. Mostrar rastro. Ya. Y ahí la vuelvo a mover. Ya, a ver, control Z, déjenme que muevo esto. Bien, ahí. ¿Ya? Aquí tenemos la gráfica de una función logarítmica. ¿Ya? Les decía que aquí estamos graficando h de x, logaritmo de x en base 1,3. Esta es la base del logaritmo. ¿Ya? El motivo por qué les muestro este gráfico, pues porque este gráfico resume las propiedades de una función logarítmica. Miren aquí. Si yo observo este gráfico pasa por el punto 1,0. Aquí está el punto 1,0. 1,0, que era una de las propiedades de la función logarítmica, que pasaba por el punto 1,0. Otra propiedad de la función logarítmica era que si este valor que está aquí, que corresponde a la base, es decir, a, es mayor que 1, la función crece. Si ustedes observan el gráfico que está ahí en azul, la función se va hacia arriba. ¿Ya? Crece, siempre crece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor de a es mayor que 1. Ahora, otra característica que teníamos que considerar aquí es que esta gráfica siempre pasa por este punto, a,1. Y el valor que está aquí como a corresponde a la base, es decir, siempre va a pasar por el punto, esta función en específico pasaría por el punto 1,3,1. Que si voy aquí a mi gráfico, por aquí estaría 1,3, y aquí estaría el punto 1,3, punto y coma 1. ¿Ya? En las características que se pueden observar aquí, la función crece, la función pasa por el punto 1,0 y por el punto a,1, ¿ya? El dominio de esta función, si nosotros analizamos el dominio de la función que está graficada aquí, y ustedes observan este gráfico empieza aquí en x y se va para acá, es decir, se extiende al infinito. Miren que todo esto es su dominio. Entonces podemos decir aquí que el dominio de esta función, y ya lo voy a correr para allá para que puedan ver, va desde 0 a más infinito. ¿Ya? El recorrido de la función son todos los números reales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta gráfica se va en y hacia abajo al infinito negativo y se va hacia arriba al infinito. Aquí decimos que el recorrido son los números reales. Y de hecho les decía que me den un minuto para correr la función. Miren que si, hagámosla un poquito más chiquita, miren que si yo me voy hasta por acá, hagámosla más chiquita aún. Si yo sigo desplazando esto hacia acá, miren que aquí el valor de x ya va en 1080. ¿Ya? Aquí vamos en x en 1080 y yo sigo teniendo gráfico. ¿Ya? Y si sigo haciendo este recorrido, este desplazamiento de la gráfica, puedo darme cuenta que este gráfico en x sigue y sigue y sigue hacia acá, hacia el lado positivo de las x. Y si hago lo mismo por acá, ¿ya? Si hago lo mismo por acá en el eje y, ¿ya? Este gráfico sigue yéndose hacia abajo. ¿Ya? Miren que aquí está muy cerca del eje y, por eso no se lo ve. Pero por aquí está mi gráfico, miren. ¿Ya? Por aquí está mi gráfico. Lo más cerquita a y. ¿Ya? Y por eso decíamos que el eje y es la asíntota, que es la cerca de este gráfico. De ese eje no se va a pasar al otro lado. ¿Ya? Nuestras propiedades. Pero aquí también les quería mostrar en este gráfico, antes de pasar, perdón, que déjenme borro estas líneas de aquí. ¿Qué sucede si yo cambio los valores de la base? ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa si yo le cambio el valor a la base? ¿Ya? Miren qué pasa si le cambio el valor y le pongo valores mayores a 1.
valores mayores a 1. Todos los que están acá, miren la gráfica. La gráfica, mientras mayor es el valor de la base, más se acerca al eje X, es decir, más cercano está a este eje. ¿Ya? Si sigo incrementando el valor de la base, esta gráfica se sigue acercando al eje X. Pero miren qué pasa si yo le pongo valores que estén entre 1 y 0. Miren aquí, a ver ahí. Ya, eso es 0,7 en la base. Por ahí 0,8. Por ahí 0,5, 0,2. Entonces, cuando el valor está entre 0 y 1, la gráfica es hacia abajo. Cuando el valor es mayor a 1, la gráfica es hacia arriba. Y todas son unas curvas. Y si ustedes se dan cuenta aquí, y ahora sí le activo el rastro a esta función, y le voy a poner una animación aquí. Perdón que le borro, déjenme ver si le puedo borrar. Ya le puedo borrar. Si le pongo la animación aquí a este punto, miren lo que sucede. Miren los gráficos. Todos esos gráficos o todas esas líneas curvas que están apareciendo ahora son las gráficas de diferentes funciones. Miren la base cómo cambia de valor. ¿Ya? Aquí estamos cambiando la base de valor. ¿Ya? Y cada vez que cambia la base de valor, se grafica una función diferente. Pero si ustedes se dan cuenta, todas esas funciones que estamos graficando pasan por este punto. Y este punto es 1,0. ¿Ya? Entonces, la gráfica de una función logarítmica nunca cambia. Siempre es o hacia arriba o hacia abajo. Y todas pasan por 1,0. Ya cuando la forma de la función es esta, logaritmo de x en base a. ¿Ya? Esto quería mostrarles, la clase anterior no pude abrir mi GeoGebra, ahora que lo pude abrir, les comparto esta parte también. Entonces, vamos con nuestros ejercicios. Por acá, que estuvimos trabajando recién uno con el otro paralelo, vamos por aquí con un ejercicio. Vamos a trabajar dos situaciones. La primera es la siguiente. F de x es igual al logaritmo de x en base 1/2. ¿Ya? Vamos a determinar dominio de esta función. Dominio de la función siguen siendo los reales positivos. O podemos ponerlo como intervalo, que sería de 0 a más infinito. ¿Ya? El recorrido de la función sería los números reales. ¿Ya? Miren que no hice ningún cálculo. Esto se lo saca directo. Aquí tengo que considerar una situación, que es la monotonía también. Monotonía de la función. Monotonía. ¿Qué pregunta o qué cuestión resuelvo o qué cuestión debo considerar cuando trabajo monotonía? Es si la función crece o la función decrece. ¿Ya? Entonces, para eso analizo la base de la función, del logaritmo, perdón, que es 1/2 en este caso. Ese es el valor de a. A vale 1/2. 1/2 dividido me da 0,5. Y este valor 0,5, voy a ponerlo un poquito más acá. Este valor 0,5, que corresponde a la base del logaritmo, se encuentra entre el 0 y el 1. ¿Ya? Entre 0 y 1. Y si ese valor está entre 0 y 1, la gráfica decrece. Miren que hasta ahora no he hecho ningún cálculo difícil, lo único que estoy haciendo es revisando los datos que me dé el ejercicio. Y yo ya sé cómo me va a quedar mi gráfico. Mi gráfico me va a quedar así. No lo hago aún, pero ya sé que mi gráfico va a ser así. ¿Ya? Entonces, estas características me permiten más o menos hacer un esquema, un bosquejo mental de cómo me va a quedar mi gráfico y a qué debo llegar. Una vez que tengo esto, pues vamos a construir nuestra tablita de valores. Para nuestra tablita de valores voy a volver a poner aquí mi función. ¿Ya? F de x igual al logaritmo de x en base 1/2. Entonces voy a ponerla por aquí y vamos a construir nuestra tabla de valores. Recuerden que la clase de ayer les dije que esta tablita de valores que debemos construir, la debemos construir teniendo en cuenta la base del logaritmo. ¿Ya? Entonces, aquí debemos considerar la base del logaritmo. ¿Cuál es la base del logaritmo aquí? La base del logaritmo es 1/2.
¿Para qué considero o en qué circunstancias considero ese valor? Pues ese valor lo considero para poderle dar valores a X, ¿ya? Para poder construir mi tablita de valores. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestra tablita de valores? Con potencias que tengan base 1/2. Entonces, tendría que hacer algo así, miren. Voy a ponerle 1/2 elevado al cuadrado. Voy a ponerle 1/2 elevado a la primera potencia. Voy a ponerle 1/2 elevado a la 0. Voy a ponerle por aquí 1/2 elevado a la -1. Y le voy a poner por aquí 1/2 elevado a la -2. ¿Ya? Y vamos a trabajar nuestra tablita de valores. Escribimos la función. Yo lo hago así. Si ustedes quieren esta columna de aquí que estoy poniendo en la mitad, no la ubican, no hay problema. Yo lo hago así para poderles explicar. Aquí pondríamos logaritmo de 1/2 al cuadrado en base 1/2. ¿Cuál sería el resultado de este logaritmo, de calcular este logaritmo? ¿Cuánto me quedaría? 2. 2, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 2. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque la base del logaritmo es la misma base de la potencia. Y hago exactamente lo mismo con todos los valores que le estoy dando a x. Aquí tendría logaritmo de 1/2 elevado a la primera potencia en base 1/2. Me quedaría este exponente, que es 1. ¿Ya? Continúo con el siguiente valor, tendría logaritmo de 1/2 elevado a la 0 potencia en base 1/2, me queda como resultado el exponente, que es 0. ¿Ya? Y miren qué facilito calculo los valores de y. Cuando trabajo con logaritmos y cuando trabajo con funciones exclusivamente, esa propiedad que la habíamos compartido el día de ayer, pues nos sirve bastante porque nos permite trabajar una tabla de valores sin ningún tipo de dificultad. Entonces, miren aquí, vamos a continuar trabajando nuestros valores hasta concluir la tablita. Tengo 1/2 elevado a la -1 en base 1/2. Bases iguales, el resultado del exponente, -1. ¿Ya? Vamos por acá, nuestro último valor, logaritmo. Puse 2 veces logaritmo. Logaritmo de 1/2 elevado a la -2 en base 1/2. Bases iguales, resultado del exponente, -2. ¿Ya? Aquí ya tenemos los valores de y. Tenemos que trabajar en nuestros valores de x. Pero si nosotros observamos estos valores, aquí tenemos 1/2 elevado al cuadrado. ¿Cómo lo trabajamos? Pues elevamos numerador al cuadrado, denominador al cuadrado. Tendría 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. ¿Ya? Y 1 dividido entre 4 me quedaría 0,25. Aquí tengo el primer valor de x. Voy con el segundo. 1/2 elevado a la primera potencia me queda 1/2. 1/2 dividido, es decir, dividir 1 para 2, me queda 0,5. 1 partido en 2. ¿Ya? El siguiente valor es 1/2 elevado a la 0 potencia, todo número, independientemente si es fracción, si es decimal, si es entero, elevado a la 0 potencia me da como resultado 1. ¿Ya? Y miren que aquí tengo la característica de mi función. Les decía que la función logarítmica pasa por el punto 1,0. Aquí está mi punto 1,0. ¿Ya? Y también les dije que la función logarítmica pasa por el punto A,1. ¿Dónde está A,1? Está aquí, miren. 1/2, 1. ¿Ya? Son dos valores fijos que no hace falta calcularlos, que los pueden poner directos. ¿Ya? No hay problema en eso. Nos faltaría trabajar aquí este siguiente valor de x, que es 1/2 elevado a la -1. Si ustedes recuerdan, el día de ayer les decía que cuando el exponente es negativo, yo tengo que darle la vuelta a la fracción para que ese exponente se haga positivo y poderlo calcular. Entonces, aquí le daríamos la vuelta. Tendríamos 2 dividido entre 1 elevado a la primera potencia.
¿Por qué? Porque el denominador es 2 y lo subo como numerador. Y el numerador es 1, lo bajo como denominador. Y me queda 2 dividido para 1, que me da 2, elevado a la primera potencia, me queda 2 aquí. Ya. Miren lo que pasó. El día de ayer que trabajamos un ejercicio similar, ahí nos quedó fracción, porque dábamos exponentes negativos. Pero aquí nos quedó un valor positivo, ¿ya? Que no hay problema tampoco. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestros valores. Nos falta uno solo. Ya, déjenme que borro este de aquí, más confunde. Esto era 1/2. Ya nos faltaría trabajar con nuestro último valor, que es 1/2 elevado a la menos 2. 1/2 elevado a la menos 2. Lo escribo al revés, es decir, le doy la vuelta. El 2 iría de numerador y el 1 iría de denominador. Entonces me quedaría 2 dividido a 1 elevado al cuadrado. Ya el momento que yo le giro la fracción, el exponente se hace positivo, cambia de signo. Entonces aquí me quedaría 2 dividido para 1, me queda 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Y miren, aquí tengo los valores que debo graficar. ¿Cuáles son esos puntos de coordenadas que voy a graficar? Voy a graficar 0,25, punto y coma 2, 0,5, punto y coma 1. Ya estoy uniendo este con este. Acá tengo otro, 1,0. Por acá tengo otro, 2, menos 1. 2, menos 1. Y el último es 4, menos 2. ¿Ya? Tengo los valores de mi función. Trabajamos este ejercicio porque el día de ayer trabajamos uno con base mayor a 1. Ahorita estamos trabajando con una base que está entre 0 y 1. Por eso estamos con esta función logarítmica. Mismo proceso para graficar. No hace falta trazar todo el plano cartesiano. Solo tenemos que ubicar el primero y el cuarto cuadrante, ¿ya? Para poder tener nuestro gráfico. Por aquí está Y, por aquí está X, por aquí está menos X, y vamos a ubicar estos valores. Aquí le vamos a poner una escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Miren que no hay que fijarse el valor que tiene X. El mayor valor que va a tener X es 4, entonces no hay para qué llegar hasta 7, pero no hay problema. Ya, en Y el mayor valor es 2, entonces podríamos dejarlo en 2 también. 1 y 2. Y en Y el valor menor es menos 2. Menos 1 y menos 2. Pongámoslo aquí, menos 1, menos 2. 1, 2. Por aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, y vamos a ubicar nuestro gráfico aquí. Primer punto que vamos a graficar, ya se me fue por acá arriba, 0,25, punto y coma 2, ¿ya? 0,25. En la mitad de 0 y 1, aquí está 0,0. En la mitad de 0 y 1 está 0,5, por aquí más o menos, ¿ya? La mitad de la mitad que hay entre 0 y 1 es 0,25. Estaríamos hablando de una distancia que está por aquí, ¿ya? Y el valor de Y es 2, 0,252. Aquí estaría mi primer punto, ¿ya? 0,25, punto y coma 2. Siguiente punto es 0,51, que sería este. 0,5 aquí en la mitad, 1 por aquí, ¿ya? Aquí tenemos nuestro punto 0,5, punto y coma 1. Vamos con el siguiente punto, es 1,0 que está aquí. Me desplazo 1 en X y no subo ni bajo en Y, porque el valor de Y es 0. Aquí tengo mi punto 1,0. Voy con el siguiente que es 2, menos 1. Me desplazo 2 en X y bajo menos 1 en Y. Por aquí estaría mi punto 2, menos 1. ¿Ya? Y el último es 4 menos 2. Me desplazo 4 en X hasta llegar aquí y bajo menos 2 en Y. Por aquí. Y aquí tengo mi punto 4, menos 2. Si ustedes observan, aquí ya tengo prácticamente mi gráfico.
¿ya? Si ustedes observan la ubicación de esos puntos, ya describen una curva. Lo que me haría simplemente falta aquí es unir estos puntos. ¿Ya? Podría unirlos. Recuerden, y esta parte es importante, recuerden que su gráfico no se va a pasar del eje Y. Entonces no hagan esto. Así. ¿Ya? Eso no. No hay cómo. Porque el eje Y es la cerca que va a tener mi gráfico. De ahí no me puedo pasar para allá. Lo que tengo que hacer es trazar una curva, algo así. Ya, aquí es un poquito difícil hacerlo en hoja cuadriculada, en físico es más fácil de hacer esto. Pero bueno, por aquí así, algo así. Y nuestro gráfico se iría para acá, algo así. ¿Ya? Tendríamos por aquí el gráfico de nuestra función logarítmica. Nuestra función logarítmica, aquí. ¿Ya? Y miren qué sucedió. Recuerdan que por acá nosotros dijimos que la función era decreciente y decíamos que decrece porque el valor de la base está entre 0 y 1. Y recuerdan que yo les dije aquí que mi gráfico me va a quedar así. ¿Ya? Pues si yo voy acá al gráfico que acabo de construir, pues tengo algo similar, algo que se va hacia abajo, algo que va a decrecer, algo que se va para acá. ¿Ya? Decrece, cada vez se va más y más hacia abajo.